¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces tu vida parece un caos? ¿Por qué tantas cosas parecen estar fuera de lugar, como si el orden se hubiera roto? Existe un propósito mayor, una lógica divina que rige todo lo que nos rodea. Ahora imagina, antes de que existiera todo, antes de que las estrellas brillaran en el cielo y los océanos reflejaran la luz del sol, solo existía el vacío. Y entonces Dios habló, y el orden nació del caos. ¿Qué nos enseña esto sobre nuestra propia vida? La creación no fue aleatoria. Cada detalle del mundo fue colocado con un propósito. Nada ocurrió por casualidad. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Acaso Dios también desea poner orden y armonía en tu vida, así como lo hizo con el universo? Hoy, en este estudio, entenderás cómo el principio de todas las cosas revela el corazón de Dios y cómo los primeros capítulos de la Biblia esconden verdades poderosas que pueden transformar tu manera de ver el mundo. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: Señor, trae orden a mi vida. Esto no es solo un comentario, sino un acto de fe. Al hacerlo, también ayudarás a que este mensaje llegue a más vidas, porque YouTube entiende que este estudio es importante y lo recomienda a otras personas. Si deseas comprender cómo Dios diseñó la armonía del universo y cómo esto puede cambiar tu vida, quédate conmigo hasta el final. Lo que compartiremos aquí puede traer respuestas profundas a preguntas que ni siquiera imaginabas. Ahora, toma tu Biblia, ábrela en el libro de Génesis y comencemos este viaje por el principio de todo. En el principio, Dios creó el orden del caos. Antes de todo, solo existía el vacío, un abismo sin forma, una oscuridad sin propósito. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Dios habló, y con su palabra trajo orden al caos, separó la luz de las tinieblas, estableció límites para las aguas y dio inicio a la armonía del universo. Esta no es solo la historia de la creación, es la historia del propio carácter de Dios. Él es un Dios de orden, no de confusión. Él establece límites, propósitos y significados. Y si Él hizo esto con el universo, ¿no lo haría también con nuestra vida? Muchas veces enfrentamos momentos de desorden, problemas familiares, luchas internas, crisis financieras, un corazón inquieto. Parece que nuestra vida está sin forma, vacía, sin dirección. Pero Dios no es un Dios de caos. Al igual que en 1900, en el principio, Él desea hablar sobre tu vida, traer luz a tus sombras y restaurar lo que está desorganizado. Génesis 1:1-2 nos enseña un principio profundo. Dios no crea confusión. Él transforma la confusión en propósito. Observa que antes de que surgiera el orden, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Esto significa que incluso cuando todo parecía sin forma, Dios ya estaba presente. Él ya observaba, ya tenía un plan. Esto también se aplica a ti. Incluso cuando todo parece un caos, Dios ya está trabajando. Tal vez estás viviendo un momento de desorden. Tal vez tu vida está como la tierra antes de la creación, sin forma, vacía, oscura. Pero si Dios trajo luz y vida al universo, Él puede traer luz y vida a tu historia. En los próximos bloques veremos cómo Dios estableció cada etapa de la creación con un propósito y cómo esos principios se aplican a nuestra vida. Porque cuando entendemos cómo Dios organizó el mundo, aprendemos cómo Él desea organizar nuestro caminar. Ahora, prepárate. Con cada nuevo aprendizaje descubrirás secretos poderosos sobre orden, armonía y propósito. ¿Estás listo para este viaje? Entonces, sigamos adelante. La luz que rompe la oscuridad. Al principio, todo era oscuridad.
El caos reinaba y nada tenía forma ni propósito. Pero entonces la primera orden de Dios resonó en el vacío. Que haya luz. Génesis 1:3. Y la luz brilló, rompiendo la oscuridad y dando inicio a la transformación del mundo. Esta primera acción de Dios nos enseña una verdad esencial. Antes de cualquier cambio, es necesario que la luz de Dios brille. Nada puede ser puesto en orden sin primero ser iluminado. Lo que está oculto debe ser revelado. Lo que está confuso debe ser aclarado. La luz representa la presencia de Dios, su verdad y su dirección. Y donde llega la luz, las tinieblas no pueden permanecer. Esto significa que toda desorden en nuestra vida comienza a transformarse cuando dejamos que la luz de Dios entre. Tal vez estés viviendo un momento de oscuridad. Puede ser un pecado oculto, un dolor que no puedes explicar, una incertidumbre que te paraliza. Al igual que al principio de la creación, la solución para esa oscuridad no está en buscar respuestas humanas, sino en permitir que Dios diga sobre tu vida que haya luz. Jesús, al venir al mundo, declaró: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Esto significa que, así como Dios trajo luz al mundo físico al principio, Jesús trae luz a nuestro mundo interior. Él ilumina nuestros pensamientos, transforma nuestros caminos y nos guía hacia la verdad. Cuando Dios creó la luz, Él la separó de las tinieblas. Esto muestra que luz y oscuridad no pueden coexistir. Nos enseña que al permitir que Dios traiga luz a nuestra vida, algunas cosas tendrán que ser separadas. Hay hábitos, pensamientos e incluso relaciones que no pueden permanecer si queremos caminar en la luz. En Efesios 5:8, Pablo nos recuerda: porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Si hemos sido llamados a vivir en la luz, debemos preguntarnos: ¿hay áreas de nuestra vida que aún permanecen en las sombras? Si queremos experimentar el orden y la armonía que Dios ha planeado para nosotros, necesitamos primero permitir que su luz brille en cada parte de nuestro ser. Necesitamos dejar que Él nos revele dónde hay confusión, dónde hay oscuridad, dónde hay algo que necesita ser transformado. Génesis nos enseña que la creación comenzó con un acto de separación. Dios separó la luz de las tinieblas, y este es un principio espiritual profundo. Para que algo nuevo nazca, algo viejo debe ser dejado atrás. Dios quiere traer luz a tu vida. Él quiere iluminar tus pasos, dar dirección a tus decisiones y claridad a tu propósito. Pero esto solo sucede cuando abrimos nuestro corazón y permitimos que Él hable sobre las áreas que aún están oscuras. Si hoy sientes que hay áreas en tu vida que necesitan la luz de Dios, ora y pide: Señor, trae tu luz sobre mí, ilumina mi corazón, mis pensamientos y mis decisiones. La creación del mundo comenzó con un simple mandato: que haya luz. Y tu transformación también puede comenzar hoy si permites que Dios ilumine tu vida. La separación de las aguas y el propósito divino. Después de crear la luz, Dios dio un nuevo paso en la organización del mundo. Separó las aguas. En Génesis 1:6-7 leemos: y dijo Dios: haya una expansión en medio de las aguas y haya separación entre aguas y aguas. Este acto no fue solo una división física, sino un principio espiritual profundo. Cuando Dios separa algo, Él está estableciendo límites, dando forma a lo que antes no tenía estructura. Creó un espacio entre las aguas, preparando la tierra para ser habitable. Y esta separación no ocurrió por casualidad. Fue un paso esencial para que la vida pudiera existir. ¿Qué significa esto para nosotros?
El orden de Dios en nuestras vidas comienza con separaciones. Así como Dios separó las aguas para crear un nuevo espacio, Él muchas veces nos llama a separarnos de cosas que nos impiden crecer. A menudo, nuestra vida espiritual está en desorden, porque estamos mezclados con influencias que nos alejan de Dios, relaciones que nos apartan de la fe, hábitos que nos mantienen atados al pasado, pensamientos que contradicen la verdad de Dios. Para que algo nuevo comience, algo viejo debe ser dejado atrás. La Biblia refuerza este principio en 2 Corintios 6:17. Por lo tanto, salgan de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor. No toquen lo impuro y yo los recibiré. Dios llama a su pueblo a la santidad, a un propósito mayor, y esto involucra renunciar a todo lo que impide nuestra comunión con Él. Esta separación puede ser dolorosa. Muchas veces significa abandonar caminos que parecían seguros, pero que nos estaban alejando del plan divino. Significa confiar en que, al alejarnos de lo que nos atrapa, Dios nos está preparando para algo mucho mayor. Cuando Dios separó las aguas, Él estaba preparando el espacio para algo nuevo. Y lo mismo ocurre con nosotros. Toda separación divina tiene un propósito. Si Dios te ha llamado a alejarte de algo, es porque Él quiere abrir espacio para algo más grande en tu vida. Pregúntate a ti mismo, ¿qué me está pidiendo Dios que deje atrás? ¿Hay algo que esté impidiendo el orden de Él en mi vida? Tal vez un pecado, una mentalidad equivocada, una preocupación que no te corresponde. Recuerda, Dios no separa para destruir, sino para construir algo nuevo. Cuando Él separó las aguas, estaba preparando la tierra para recibir vida. Cuando Él nos llama a la santidad, no es para privarnos, sino para prepararnos para algo mucho mayor. Si sientes que Dios te ha llamado a una nueva etapa, a un nuevo caminar de fe, escribe en los comentarios: Señor, confío en tus propósitos y estoy listo para vivir tu voluntad. Este es un acto de fe que fortalece tu decisión de seguir los caminos de Dios. La separación de las aguas nos enseña que Dios tiene un plan para todo. Él no hace nada sin propósito. Si Él está actuando en tu vida, moldeando, separando y organizando, confía. Él está preparando el camino para algo extraordinario. La tierra fértil y la semilla del propósito, después de separar las aguas, Dios dio un nuevo mandato. Júntense las aguas debajo del cielo en un solo lugar y aparezca lo seco. Génesis 1:9. Surgió la tierra firme y con ella vino un nuevo elemento esencial para la vida, la vegetación. Este momento de la creación nos enseña algo profundo sobre la manera en que Dios trabaja. Primero, Él prepara el ambiente. Luego, Él hace fructificar. La tierra no fue creada estéril. Dios la diseñó para ser fértil, para dar frutos, para sostener la vida. Y este principio espiritual también se aplica a nosotros. A menudo queremos ver los frutos antes de que Dios organice el suelo. Queremos crecimiento, bendiciones y respuestas, pero aún estamos viviendo en un terreno inestable, sin raíces profundas. Dios no trabaja así. Antes de hacer crecer, Él prepara. Antes de fructificar, Él firma la tierra. Esto significa que si hay áreas en tu vida donde aún no ves crecimiento, tal vez Dios todavía esté preparando el suelo. Tal vez Él esté fortaleciendo tu fe, asentando tu corazón, arrancando las malas hierbas antes de plantar las semillas. La Biblia está llena de ejemplos de este proceso. José tuvo sueños de grandeza, pero antes de gobernar, pasó años como esclavo y prisionero. Moisés fue llamado para liberar al pueblo de Israel, pero antes pasó 40 años en el desierto. Incluso Jesús, antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en ayuno y oración. Ninguna gran obra nace sin un periodo de preparación. Y cuando Dios prepara, Él también siembra.
En Génesis 1:11, Dios ordena que la tierra produzca hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto según su especie. Nada fue creado para ser estéril. Todo lo que Dios crea, lo crea con el potencial de fructificar. Esto significa que Dios puso un propósito dentro de ti. Él te hizo para producir algo valioso, para crecer espiritualmente, para dar frutos que bendigan a otras vidas. Pero para que esto suceda, necesitas estar enraizado en Él. Jesús enseñó esta verdad en Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si sientes que aún no estás viendo frutos, pregúntate, ¿dónde están mis raíces? ¿Estoy afirmando mi vida en la palabra de Dios? ¿Estoy permitiendo que Él prepare mi corazón para el crecimiento? Si hoy deseas que Dios haga tu vida fértil, con frutos que glorifiquen su nombre, declara en los comentarios: Señor, afirma mi vida en tu voluntad y haz de mí tierra fértil. La creación de la tierra nos muestra que Dios no solo nos forma, sino que también nos capacita para producir algo valioso. Cuando confiamos en su proceso, nuestros frutos vendrán en el tiempo adecuado, según el propósito que Él ha plantado en nosotros. El sol, la luna y las estaciones de la vida, después de establecer la tierra y la vegetación, Dios dio un nuevo mandato. Haya luminarias en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche. Sean ellas para señales, para las estaciones, para los días y los años. Génesis 1:14. Dios creó el sol para gobernar el día, la luna para iluminar la noche y las estrellas para marcar el tiempo. Nada de esto fue por casualidad. Cada elemento creado por Dios tiene un propósito específico, incluido el tiempo. Esto nos enseña que Dios no solo crea, sino que también establece ciclos. Él define tiempos y estaciones, tanto en el mundo natural como en nuestra vida espiritual. Nada sucede sin un tiempo determinado por Él. Tal vez estés atravesando una fase difícil y te estés preguntando, ¿por qué Dios aún no ha cambiado mi situación? La respuesta puede estar en el orden de la creación. Todo tiene un tiempo adecuado para suceder. En Eclesiastés 3:1 está escrito: todo tiene su tiempo determinado y hay un tiempo para todo propósito bajo el cielo. La verdad es que Dios no nos mantiene siempre en la misma estación. Así como el día se transforma en noche y la noche da paso a un nuevo amanecer, tus luchas también tienen un tiempo determinado. El sol siempre sale después de la oscuridad. La luna, por su parte, nos enseña otro principio. Incluso en las noches más oscuras, Dios siempre nos da luz. A veces, Él no elimina la noche de inmediato, pero nos da dirección para atravesarla. Esto significa que incluso en las fases difíciles, Dios nunca nos deja sin señales, sin esperanza, sin dirección. Las estrellas también fueron creadas para marcar los tiempos y las estaciones. Así como hay ciclos en la naturaleza, hay ciclos en nuestro caminar con Dios. Hay tiempos de plantar y tiempos de cosechar, tiempos de espera y tiempos de avance. El problema es que muchas veces queremos la cosecha antes del tiempo o nos desesperamos cuando Dios nos coloca en un periodo de espera. Pero mira, la noche nunca dura para siempre. El día siempre vuelve. Si estás enfrentando un tiempo de dificultad, sabe que Dios ya ha establecido un tiempo para tu respuesta. La estación del llanto pasará. El sol volverá a brillar sobre tu vida. Confía en los tiempos de Dios. No luches contra las estaciones, sino aprende a discernirlas. Si Dios te ha colocado en un periodo de crecimiento, crece. Si Él te ha colocado en un tiempo de espera, aprende a confiar. Declara en los comentarios: Señor, confío en tu tiempo.
Sé que cada estación tiene un propósito. El sol y la luna nos enseñan que Dios gobierna los tiempos y cuida de cada detalle. Su reloj nunca se retrasa y su luz siempre brilla en el momento adecuado. La vida en los mares y los cielos, llamado a crecer y multiplicar después de establecer el tiempo y las estaciones, Dios dio un nuevo paso en la creación. Llenó las aguas de vida e hizo que las aves volaran por los cielos. Dios creó los grandes animales marinos y todos los seres vivos que se mueven en las aguas según sus especies, y todas las aves según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1:21. Este momento de la creación nos enseña algo esencial. Dios no solo crea, Él llena lo que creó con vida y movimiento. El mar, antes vacío, ahora está repleto de peces. El cielo, antes silencioso, ahora está lleno del canto de las aves. Donde antes había solo estructura, ahora hay abundancia. Esto significa que Dios no quiere solo organizar nuestra vida. Él quiere llenarla con propósito, crecimiento y multiplicación. En el versículo siguiente, Dios da una orden a las criaturas del mar y a las aves. Sean fecundos y multiplíquense. Génesis 1:22. Esta es la primera vez que Dios habla de multiplicación, y esto no fue por casualidad. Multiplicar es un principio divino. Dios no nos llama a una vida estancada. Él desea que crezcamos, que fructifiquemos y que avancemos en el propósito que Él ha establecido para nosotros. Tal vez te sientas como un mar vacío o un cielo sin vida. Tal vez tu caminar espiritual parezca estancado, sin crecimiento. Pero recuerda, Dios creó todo para moverse y multiplicarse. Si hay vida de Dios en ti, hay crecimiento por delante. Sin embargo, muchas veces no experimentamos ese crecimiento porque estamos limitados por el miedo. Los peces no fueron creados para quedarse quietos en el fondo del océano, y los pájaros no fueron creados para vivir atrapados en el suelo. Fueron hechos para nadar y para volar. Lo mismo sucede con nosotros. Dios nos creó para vivir en plenitud, para movernos en la dirección de nuestro propósito, para volar más alto en la fe. Pero muchas veces permanecemos atrapados por miedos, inseguridades y dudas que nos impiden avanzar. Si Dios dio a los peces la habilidad de nadar y a las aves la capacidad de volar, Él también te capacitó para cumplir el llamado que Él puso en tu vida. Pregúntate, ¿qué me está impidiendo crecer? ¿Qué me ata al suelo cuando Dios me llamó a volar? El Señor quiere que avances. Él quiere que tu fe crezca, que tu llamado se expanda, que tu vida sea un testimonio de su abundancia. No aceptes una vida de estancamiento cuando Dios te ha llamado a multiplicación. Si deseas salir de la parálisis y crecer en el propósito de Dios, declara en los comentarios: Señor, llena mi vida con tu propósito. Quiero crecer y fructificar para tu gloria. Dios creó los mares para ser llenos y los cielos para ser habitados, y Él desea lo mismo para tu vida. La creación del hombre, hechos a imagen de Dios para gobernar, después de preparar todo, el cielo, la tierra, los mares y toda la vida, Dios hizo algo extraordinario. Creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine él sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre toda la tierra y sobre todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Génesis 1:26. Este es el clímax de la creación. Dios no solo nos hizo, sino que nos hizo a su imagen. Esto significa que fuimos creados con valor, dignidad y un propósito grandioso. Tú no eres un accidente. Fuiste creado intencionalmente por el mismo Dios.
En un mundo que constantemente intenta disminuir nuestro valor, esta verdad debe ser un fundamento inquebrantable en nuestra vida. Pero observa algo profundo en este versículo. Dios no solo creó al hombre, lo hizo para gobernar. Esto significa que naciste para ejercer autoridad sobre tu vida, sobre tus desafíos y sobre todo lo que intenta limitarte. Muchas veces vivimos como si fuéramos víctimas de las circunstancias, como si estuviéramos a merced de los problemas y dificultades. Pero Dios no te hizo para ser dominado, te hizo para gobernar. Sin embargo, esa autoridad no es para actuar con arrogancia, sino para vivir de acuerdo con el propósito divino. Dios nos llamó para administrar la creación con sabiduría, para cuidar, multiplicar y reflejar su gloria en todo lo que hacemos. Pero, ¿qué significa en la práctica ser hechos a imagen de Dios? Significa que tienes valor. Tu valor no viene de lo que haces, de lo que posees o de lo que los demás dicen de ti. Tu valor viene del hecho de que fuiste creado por Dios. Significa que tienes un propósito. Dios no te creó sin razón. Hay algo que solo tú puedes hacer en su reino. Fuiste colocado en este mundo con un llamado especial. Significa que puedes relacionarte con Dios. A diferencia de todas las demás criaturas, el ser humano fue hecho para tener comunión con el Creador. Puedes conocerlo, oírlo y caminar a su lado. Esto también nos lleva a una gran responsabilidad. Si fuimos creados a imagen de Dios, nuestra vida debe reflejar quién Él es. El mundo necesita ver a Cristo a través de nosotros, en nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra manera de vivir. Estamos llamados a ser luz para mostrar al mundo la bondad, la justicia y el amor de Dios. Y esa identidad no puede ser robada. El enemigo intenta engañarnos, haciéndonos olvidar quién somos. Usa mentiras para hacernos creer que somos débiles, sin propósito y sin esperanza. Pero la verdad es que somos hijos de Dios, creados para vencer y reinar con Él. La creación del hombre nos enseña que Dios nos hizo con propósito y autoridad. Nos llamó a vivir una vida de significado y comunión con Él. Tú no eres un error. Eres una obra maestra del Creador. El descanso de Dios y el propósito del sábado, después de crear todo con perfección, los cielos, la tierra, los mares, los animales y al hombre, Dios hizo algo sorprendente. Descansó. Así fueron concluidos los cielos y la tierra con todo su ejército. En el séptimo día Dios ya había concluido la obra que realizó y en ese día descansó. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda la obra que había realizado en la creación. Génesis 2, 1-3. Este es uno de los pasajes más profundos de la Biblia. ¿Por qué descansaría un Dios omnipotente? ¿Se cansó acaso? La respuesta es no. Dios no se cansa. Isaías 40:28. El descanso de Dios no fue una necesidad, sino una demostración. Él estaba estableciendo un principio espiritual poderoso. El descanso no es un lujo, sino una parte esencial del propósito divino. El descanso de Dios nos enseña que el trabajo sin límites puede alejarnos de Él. Cuando no nos detenemos a descansar, reflexionar y adorar, corremos el riesgo de perdernos en la prisa de la vida y olvidar a nuestro Creador. Por eso, Dios santificó el séptimo día. Lo separó como un tiempo de renovación para que el hombre pudiera reconectarse con Él. El sábado, a lo largo de las Escrituras, es un símbolo del descanso espiritual que Dios desea para nosotros. No se trata solo de un día de la semana, sino de una realidad más profunda. El verdadero descanso está en confiar en Dios. Jesús nos reveló que el descanso no está en un día específico, sino en Él. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28.
Muchos de nosotros cargamos con pesadas cargas, preocupaciones, ansiedades, culpas del pasado. Pero el Señor nos invita a entregar todo a Él y vivir un descanso verdadero, que va más allá del físico, un descanso del alma. Eso significa confiar en que Dios ya ha preparado todo. Así como Él terminó la creación antes de descansar, ya tiene un plan para tu vida. No necesitas cargar todo tú solo. Si Dios, en su infinita sabiduría, eligió descansar, ¿quiénes somos nosotros para ignorar esta necesidad? Muchos viven sobrecargados, sin nunca detenerse para estar en la presencia de Dios. Pero sin descanso, nuestra fe se debilita, nuestra mente se desgasta y nuestro corazón se aleja del Señor. Hoy, Dios te está llamando a confiar en Él, a dejar de cargar pesos que no te pertenecen, a recordar que Él ya preparó todo y que si descansas en su presencia, Él se encargará de ti. Si deseas declarar esta verdad sobre tu vida, escribe en los comentarios: yo confío en Dios y descanso en su propósito. El descanso no es solo el fin de la creación, es su culminación. Cuando entendemos que Dios ya preparó todo, podemos vivir una vida de paz y confianza en Él. Hemos llegado al final de este viaje y quiero felicitarte de corazón por haber caminado hasta aquí. Pocas personas tienen el compromiso de profundizar en el estudio de la palabra, y tú, hermano o hermana, eres una de ellas. Tomaste la decisión de entender más sobre los principios divinos que no solo moldean al mundo, sino también tu propia vida. Eso es digno de celebración. Cuando comenzamos a explorar Génesis, vimos cómo Dios creó un mundo lleno de orden, belleza y propósito. Cada parte de la creación, desde la separación de las aguas hasta el descanso en el séptimo día, trae enseñanzas preciosas que pueden transformar nuestra caminata con Dios. Ahora, la pregunta es: ¿qué harás con este conocimiento? Cada uno de los temas que discutimos hoy, desde la creación del cielo, la tierra y el hombre, hasta el principio del descanso, nos llama a la acción. Lo que Dios te enseña en la creación no es solo para ser conocido, sino para ser vivido. Si eres alguien que desea crecer, dar fruto, descansar en Dios y vivir de acuerdo con su propósito, entonces es hora de dar un paso de fe. No podemos darnos el lujo de solo ver videos o escuchar sermones. Necesitamos aplicar las lecciones en nuestra vida diaria. Ahora, quiero pedirte algo especial. Comenta abajo la frase: Dios creó todo con un propósito y yo elijo vivir el mío. Esto será un símbolo de tu compromiso con las verdades que aprendimos hoy. Comparte este mensaje con alguien que necesita ser recordado de que la creación de Dios también tiene un propósito para su vida. Y no olvides dar me gusta a este video e inscribirte en el canal. Al hacerlo, ayudas a difundir la palabra de Dios y aseguras que más personas puedan ser bendecidas. Lo que estás haciendo aquí, escuchando, aprendiendo y comprometiéndote, es una forma de multiplicar el reino de Dios a través de tu participación. No subestimes el poder de una acción tan simple como dar un me gusta o compartir este video. Finalmente, quiero animarte a continuar este viaje de fe. Este canal existe para ayudarte a crecer espiritualmente, así que mantente atento a los próximos videos. Hay más revelaciones por venir y creo que Dios está preparando algo especial para tu vida mientras te mantienes firme en su palabra. Ahora, para finalizar, aprovechemos este momento de silencio para reflexionar sobre lo que Dios ha hablado a tu corazón. Cierra los ojos, si es posible, y medita sobre la grandeza del Señor, que creó todo con orden y belleza. Él está contigo y ya ha preparado un camino de victoria para tu vida. Oremos. Señor Dios, gracias por cada revelación que hemos recibido hoy.
Te agradecemos por tu creación, por la belleza y armonía que trae, que podamos vivir de acuerdo con el propósito que tú has establecido para nosotros. Te pedimos que nos llenes con tu sabiduría para que podamos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida, confiando plenamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga abundantemente. Recuerda, fuiste creado para algo grandioso. No olvides descansar en su presencia y confiar en que Él completará la buena obra en ti. Quédate con Dios y hasta el próximo video.